Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta conferencia. La paz es una demanda mundial, un derecho universal expresado en la Carta que dio origen a Naciones Unidas, nosotros el pueblo. Si la guerra y la violencia son una creación, una construcción cerebral y cultural, el hombre puede inventar y construir la paz de manera racional e internacional. La cultura de paz, al enunciar como conducta ciudadana, otorga a la sociedad civil la capacidad de movilizarse, de implicarse, de comprometerse. Buenas tardes, distinguidos medios de comunicación. Gracias por estar presente en este día. Como legisladora del Grupo Parlamentario de Morena, es sin duda una tristeza lo que sucedió el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora de Querétaro. Ante ello, como Grupo Parlamentario de Morena, nos pronunciamos a favor de la paz en el deporte, a respetar los acuerdos internacionales en el tema, sobre todo en el fútbol. En Morena hacemos énfasis en respetar la Ley General de Educación Física y Deporte, donde promueve la cultura de paz. Ante ello, hacemos un llamado a las autoridades de Querétaro a que apliquen la Ley General de Educación Física y Deporte en su artículo 2, fracción 7, que a la letra menciona: promover las medidas preventivas necesarias para erradicar la violencia, así como la implementación de sanciones a quienes la ejerzan. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que haya lugar, y reducir los riesgos de afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje. Sancionar a los culpables debe tener un procedimiento para que ya no veamos violencia en los estadios ni en ningún espacio deportivo. Ante ello, el Grupo de Morena recibimos a la organización civil CONAPAS México a través de su presidente y su coordinador nacional de deportes, Jesús Olalde, exfutbolista reconocido en el balompié en México. Como diputados federales de Morena, estamos atentos a las mejores propuestas de la ciudadanía y en este caso impulsaremos coordinadamente un programa de paz en el fútbol que partiremos en estos momentos para reducir la violencia en los estadios. Agradezco nuevamente a los medios de comunicación presentes y compañeros legisladores por acompañarnos a esta reunión. Y solo recordarles que Morena es un partido que tiene apertura para la paz en el deporte. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Creo que la situación que se vivió en el Estadio de Querétaro es una situación muy grave y muy lamentable, que sí quiero manifestar que hay responsables. ¿Por qué hay responsables? Porque la Protección Civil falló, porque resulta que no había ni policías municipales ni estatales. El sistema de protección civil, que eso le compete tanto a las autoridades municipales como estatales, se vio muy claro que ahí no funcionó, porque resulta que dejaron a la policía privada cuando no es su responsabilidad. Y hay que decirlo claro, que los responsables es la autoridad estatal y la autoridad municipal de la capital de Querétaro. Y yo creo que los responsables ahí están y que hasta el momento no se han visto los resultados que deben de haber ya las sanciones de manera inmediata y que no pueden evadir esa responsabilidad, tanto el gobernador del estado como el presidente municipal de la capital. Entonces, eso sí queda muy claro. Claro que rechazo rotundamente la violencia que se generó en el estadio, precisamente lo que acaba de comentar mi compañera diputada, de precisamente propiciar la paz y que no se siga generando violencia en los demás ambientes de deporte, porque eso pues no abona a nada bien. Pero sí, los responsables es el gobernador del estado y el presidente municipal. Gracias.
Soy Cecilia Márquez, del estado de Jalisco. Orgullosamente le voy al Atlas, campeón, pero empecé a cubrir el fútbol como periodista deportivo en 1986. Tuve la oportunidad de participar produciendo transmisiones a nivel nacional de fútbol principalmente y de algunos deportes a nivel internacional y algunas justas internacionales. Lo que debe de caracterizar al deporte es el exaltar los valores y sobre todo hay que decirlo, la paz. Fue creado precisamente para eso. Las competencias internacionales, las nacionales tienen que promover la cultura de la convivencia y no podemos permitir que por el profesionalismo se exacerben y los dueños de los clubes no tomen las medidas pertinentes. Son los dueños del balón. Les solicitamos que ellos mismos tengan relación directa con aquellos que son miembros de sus equipos que ahora sí pueden decirse fanáticos. No queremos guerra. Las familias asisten a los estadios. Hacemos un llamado a los gobiernos también de cada uno de los estados donde se llevan masificaciones de deporte, donde tomen las medidas preventivas. Le recordamos a los gobernadores y a los presidentes municipales que la responsabilidad de la seguridad corre a cargo de ellos en las justas deportivas, así como de cuidar y salvaguardar la integridad de cada una de las personas que asisten ahí. Los eventos deportivos son lugares de convivencia familiar. Y ahí es donde nosotros no podemos permitir que estos gobernadores sean omisos o le dejen a la seguridad privada esa responsabilidad. Ellos fueron electos para salvaguardar la integridad de estos seres humanos que asisten a convivir en paz en un estadio. Por eso hacemos un llamado al gobernador del estado de Querétaro para que no solo los responsables de la violencia, sino también aquellos que fueron omisos, encuentren castigo bajo la ley. Muy amables, gracias. Hamlet García Almaguer, también del estado de Jalisco. Primero decirles que es una vergüenza que el gobernador del estado de Jalisco no esté defendiendo, el gobernador Enrique Alfaro, a las decenas de jaliscienses que fueron brutalmente golpeados en el estadio de Querétaro. Segundo, ahondando un poco en lo que han compartido mis compañeras, exponerles que conforme al artículo 4 del reglamento de espectáculos del municipio de Querétaro, de la alcaldía de Querétaro, es responsabilidad del presidente municipal salvaguardar la seguridad y la protección civil de los asistentes al evento. Segundo, conforme al artículo 22, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, es responsabilidad del gobernador constitucional Mauricio Curi salvaguardar la integridad y la paz social en su estado. La propia disposición establece que el gobernador constitucional tiene la facultad de asumir la fuerza pública por tratarse de la capital de su estado. Este es un resabio de la época neoliberal, porque resulta que en las décadas anteriores todo lo que hicieron los gobiernos era privatizar lo que fuera. Privatizar la recolección de basura, privatizar el agua, privatizar las aerolíneas, privatizar las telecomunicaciones, privatizar la energía, y llegaron al absurdo de privatizar la seguridad. Ustedes cuando van a un partido de fútbol aquí de la selección mexicana o, por decir, del Pumas, ven cientos o miles de oficiales de policía, tanto mujeres como hombres, antimotines, listos para intervenir alrededor del estadio y también al interior. Uno ve las imágenes de lo que sucedió en Querétaro y es vergonzoso. No había policías y los únicos que estaban se hacían de la vista gorda mientras ocurría una masacre. Hay un delito que se llama comisión por omisión y eso significa que cuando una autoridad tiene el deber de garante y falla en la protección a los ciudadanos es responsable de estos delitos. Nos parece que esta responsabilidad recae en el alcalde Nava de la ciudad de Querétaro y en el gobernador Curi del estado de Querétaro. Y reitero, es vergonzoso que Enrique Alfaro no esté defendiendo a los jaliscienses que fueron brutalmente golpeados. Hay que mirar hacia adelante y me parece importante lo que menciona, lo que propone nuestra compañera diputada Evangelina, impulsar la paz en el deporte,
y establecerlo pues a partir de diversas medidas. También quiero decirles que me parecen insuficientes las sanciones que Mikel Arriola ha anunciado para el Club Querétaro. Me parece que debería de ser sancionado con el descenso a la siguiente división o, en su caso, también desafiliarlos de la federación en todas sus instancias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradezco a la diputada Evangelina Moreno por este espacio, esta oportunidad. Sin duda alguna, el partido Morena es el único partido que se ha preocupado por esta situación que sucedió. No es la única vez que ha pasado de violencia en los estadios, lo hemos visto durante la historia deportiva. Y bueno, nosotros, su servidor, Irán Valdés Chávez, soy presidente de Comnapaz México, es un organismo que tiene cerca de 30 años promoviendo la cultura de paz y por supuesto esto reconociendo los acuerdos internacionales de la UNESCO como el 6 de abril, el Día Internacional del Deporte y la Paz, nos convoca a estar aquí presentes. Gracias nuevamente por este espacio, diputada. El objetivo es muy claro. Por tercera vez vamos a presentar a la Federación Mexicana de Fútbol un programa de promoción de paz. En este sentido, hemos hecho hincapié de prevenir estas situaciones y bueno, hoy tenemos la oportunidad nuevamente de presentarle a la FEMEFUT, que espero tenga la sensibilidad de escucharnos y de atendernos, que es un programa que se llama México Gol y Paz, es el Gol por la Paz, es capacitar a las escuelas en educación para la paz en todo el país, sobre todo en las zonas de más violencia. Yo agradezco mucho nuevamente este espacio y le dejo la palabra al Coordinador Nacional de Deportes de Comnapaz México, el exfutbolista Jesús Solalde. Muchas gracias por estar aquí, Jesús. Buenas tardes. Gracias, diputada Evangelina. Gracias, Irán Valdés, director de Comnapaz México. Gracias, amigos. Gracias a la gente de comunicación. Es muy difícil la situación que está pasando el país, el que está pasando el deporte. La violencia ahorita está enfocada en lo que es el fútbol, en lo que es el estadio de Querétaro. Creo que en sí es el deporte en general. Vemos que en los estadios se está generando esa violencia, hay peleas, hay riñas, pero no nada más dentro del estadio. La gente corre peligro también afuera del estadio. Hay muchas familias, muchos niños, muchos jóvenes que están alrededor de los estadios y cuando sale la gente y se encuentran entre ambos equipos o diferentes colores, empiezan esas riñas, empiezan esos problemas. Y también hay que tener cuidado con toda esa gente que está alrededor de los estadios, que al final también son familias que van caminando, porque me ha tocado vivirlo, me ha tocado verlo, y por eso hablo del tema, no nada más en el fútbol, en el deporte, pero también hay que tener cuidado con toda la gente que está alrededor y que está afuera, sin nada que ver con los eventos, ya sean deportivos, culturales o demás, que se hagan en diferentes lugares. Yo, Jesús Javier Olalde Ortiz, como Coordinador Nacional de Deportes de la Comnapaz, hago un llamado a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol con la finalidad de exponerles el gran proyecto avalado por Organismo Internacional de Educación para la Paz. Es una campaña denominada México Gol y Paz, que consiste en el Gol por la Paz para capacitar escuelas en las zonas de México y organismos internacionales que están capacitados para lograr el objetivo de disminuir la violencia. La campaña consiste en Gol por la Paz, balón con diseño a favor a la paz, las playeras que lleven la impresión de cultura de paz, capacitar a escuelas de mayor violencia en el país en temas de educación para la paz, para profesores, aficionados, líderes sociales. Campaña de difusión de cultura de paz en los medios de comunicación, escuelas, clubes y aficionados. Conformar a la selección mexicana de veteranos para realizar juegos en beneficio público, sumando apoyos a los programas de educación para la paz.
con la finalidad de comprar material deportivo y educativo a las escuelas del país. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, diputada Evangelina, por abrir la Casa del Pueblo a este organismo ciudadano. Mi nombre es Jesús Guevara Sandoval, soy queretano, presido la Comisión de Cultura de Paz de CONAPAZ México en Querétaro. En nombre de los ciudadanos queretanos, del deporte Querétaro, pedimos una disculpa a las afectaciones de las familias, al sentimiento que tenemos que nos llena verdaderamente de tristeza por lo sucedido en mi estado. Un estado que esta violencia no nos representa. Esta violencia no es Querétaro. Querétaro se funda precisamente a través de un tratado de paz, precisamente a través de una pelota. Querétaro es el lugar de pelota, donde se hicieron acuerdos en tratados de paz. Nuestro prócer de la nación, don Benito Juárez, hizo los principales tratados de paz a nivel nacional. Ahí, nuestro segundo emperador entregó su espada y terminó también un capítulo de violencia y de invasión a nuestro pueblo mexicano. Querétaro, en el Teatro de la República, se han firmado muchos tratados de paz a nivel internacional. Ahí se presentó nuestra gran bandera que tenemos y el himno nacional. Es por eso que como queretano, digo y repito, nosotros no representamos eso. Querétaro representa una historia, representa una gran historia donde nace ahí la independencia de nuestro país, donde las leyes que hasta este momento nos rigen, ahí se firmaron en el Teatro de la República. Querétaro, desde la Sierra Gorda hasta sus grandes milpas en Huimilpan, es lo que nos representa, con los otomís, con los ñañús, con toda esa arquitectura bellísima, donde toda la vida ha sido un estado de paz. Querétaro ha sido un vórtice de paz a nivel nacional y a nivel mundial. Por eso es que mi presencia aquí, con este proyecto que traemos en Cultura de Paz, avalado por instituciones internacionales, por los grandes líderes mundiales como Johan Galtung, que en la Universidad Autónoma de Querétaro tenemos el primer observatorio nacional en Cultura de Paz y también la primer dirección en Cultura de Paz. Haciendo un refuerzo del eje rector principal del gobierno federal, es lo que trabajamos Cultura de Paz, es lo que trabaja CONAPAZ México a nivel nacional e internacional, justicia y paz. Es por eso que en Querétaro les decimos y les damos la bienvenida, porque ha sido siempre un estado hospitalario, un estado de historia, de cultura, de arte y de deporte. En Querétaro somos y seguiremos siendo un estado de paz. Muchas gracias. Buenas tardes. A nombre de CONAPAZ Ciudad de México, les agradecemos a los diputados de Morena que nos hayan dado la oportunidad de presentar esta iniciativa. Tenemos grupos conformados sólidos por mujeres muy trabajadoras. Hago alarde a esto por atención al Día Internacional de la Mujer. Somos mujeres fuertes y les agradezco, sobre todo a usted, diputada, que como mujer nos apoyamos en este sentido. Vimos reflejada la violencia hasta en las mujeres, en los niños. Fue algo que nadie le ha vuelto a mirar los ojos. Hoy nosotros tenemos centros de capacitación, personal que está 100% capacitado para llevar a estas escuelas a disminuir el término de violencia, a encontrar sistemas de mediación y mecanismos de operación pedagógico para que México viva realmente en paz, porque la paz no solamente es una frase que se usa de moda ahora, la paz es algo que tenemos que practicar en nuestras vidas todos los días. Yo agradezco a cada uno de ustedes la oportunidad que nos da por presentar esta iniciativa de ley, esperando que nos la avalen. Gracias, diputada, y a los diputados presentes también. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Ordaz, soy el presidente de CONAPAZ Nuevo León. En mi carácter de presidente de este organismo en Nuevo León, me sumo al descontento y a la preocupación que tenemos todos y todas los que estamos aquí presentes y todos los que somos afectados en el país. Pero también creo que tenemos que tomar en cuenta que pues, los hechos violentos y las situaciones lamentables no definen al país como México, y doy las gracias a los diputados de Morena porque hoy nos hayan abierto las puertas para que este tema se visibilice
y podamos tener la capacidad como sociedad de poder no erradicar la violencia, sino de trabajar para que se pueda construir una cultura de no violencia y que trabajemos la paz positiva que tanto falta nos hace. Yo me comprometo en mi calidad de presidente de CONAPAS Nuevo León a hacer la réplica en el Estado para que podamos también llevar esta propuesta y esta misiva para que también podamos replicarla en nuestro Estado y busquemos que las demás mesas del país hagamos la réplica en favor de la paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Soy Norman Bardavid, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional por la Cultura de Paz. Diputada Evangelina Moreno, muchas gracias por la oportunidad de abrirnos este espacio y reflexionar en relación a la violencia y la paz. Son dos caras de la misma moneda. En donde te enfocas, se expande. Llevamos muchas generaciones enfocándonos en la violencia y enfocándonos poco en la paz. Si nos enfocamos en la paz, si educamos en la paz, si fomentamos la paz de manera institucional, desde las artes, desde la ciencia, desde el deporte, desde la espiritualidad, entonces la hacemos práctica colectiva. Hay una corresponsabilidad para la paz. Es la corresponsabilidad ciudadana. La responsabilidad en donde la paz emerge del individuo y a partir de ahí la expandemos a nuestras relaciones humanas y a nuestro entorno. Y entonces habitamos la paz o habitamos la violencia. Si tenemos la corresponsabilidad ciudadana, hay una corresponsabilidad también en los medios de comunicación. Yo hago una solicitud que evaluemos la cantidad de noticia roja, la cantidad de noticia amarilla, la cantidad de noticia blanca y la cantidad de noticia verde. Tienen que estar más equilibradas. Hay cerca de 80% de las noticias tienen que ver con guerra y con violencia. Y hay muy pocas noticias en relación a la paz. Por lo tanto, hago una solicitud hoy aquí presentes para que también hagamos política pública a favor de la paz. De no hacer la política pública, no fortalecemos a que esa iniciativa que empieza del ciudadano se fortalezca desde la institución. Y entonces podemos hacer de la paz un camino, un cultivo, una construcción y una cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la presencia de todos ustedes y iniciamos con la sección de preguntas. Bueno, ¿algún otro diputado que desea hacer uso de la voz? Diputada, tenemos una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Sí, adelante. Buen día a las diputadas y a los diputados y a sus acompañantes. Diputada, preguntar que si me pudiera explicar cuáles son los puntos fundamentales de esta iniciativa que van a presentar para terminar con la violencia en los estadios. Y vemos, decía hace rato el diputado Hamlet, de esta violencia, pero no solamente es en los estadios, es en el metro, es en el transporte público, es en la calle, en los conductores, todo mundo es violento. Y también hacía una comparación entre lo que la vigilancia que hay en Querétaro, en la que hubo, y en la Ciudad de México, pero la diferencia es enorme entre ambos estados y sobre todo el presupuesto que iba dirigido a Subsemun, que era la capacitación de la policía, desapareció. ¿Cómo van a capacitar entonces los municipios, los estados a sus elementos de seguridad cuando no se cuentan con esos recursos? Eso también sería una parte de violencia presupuestal en contra de las entidades de la federación y los municipios. Los policías con trabajos llevan, yo creo que un arma 22 y párale de contar cuando van multitudes con picayelos,
con otro tipo de armas. ¿Cómo se enfrentan 20 policías? ¿Cuántos policías les gustaría que hubiera en un estadio así? Pues no tiene, para empezar, no tienen la capacidad económica los estados ni los municipios para hacer frente a esta violencia. Entonces, creo que es un conglomerado de situaciones para enfrentarla. Se da en los estadios, pues porque incluso vende bebidas alcohólicas cuando está prohibido. Entonces, ahí ¿quiénes asumen la responsabilidad? Las autoridades, los federativos y la ciudadanía, ¿qué? ¿Cuál es su participación? Gracias. Bueno, yo voy a contestar la primera parte, ahorita voy a dejarle la voz a los legisladores en la segunda pregunta. Comentarles que Comnapaz México es un organismo experto en el tema de promoción de cultura y educación para la paz. No es la única actividad que se ha hecho para disminuir la violencia en los estadios, lo ha hecho Colombia también. Estamos sugiriendo una campaña a la FEMEXFUT, la Federación Mexicana de Fútbol, por medio del coordinador nacional Jesús Olalde, para la campaña se llama Gol por la Paz. El objetivo es capacitar a las escuelas. Hoy la FEMEXFUT tiene un acuerdo con una empresa que se llama Gol por la Educación. Simplemente sería acá el Gol por la Educación para la Paz. En este sentido, la Federación Mexicana de Fútbol es un ente privado y bueno, el objetivo es que estamos aquí agradeciéndole al Grupo Parlamentario Morena que nos está dando la oportunidad, estamos haciendo esta alianza para nosotros como organización civil, nos escuche la Federación Mexicana de Fútbol, porque ya van en 2 ocasiones que hemos estado tratando de acercarnos con ellos y bueno, esto requiere principalmente de un recurso privado. En este sentido, creo que tenemos la capacidad de que el fútbol mexicano pueda cambiarle el rostro de la violencia en el país, porque los niños están muy identificados con el fútbol y bueno, en ese sentido es únicamente el apoyo por parte de los diputados para que FEMEXFUT nos abra la puerta. De la otra pregunta le dejo la respuesta al legislador. Las federaciones de fútbol, pero ellos se llevan la mayor parte del dinero que ingresa por esos espectáculos. Entonces, pues también tienen ahí parte de la responsabilidad de apoyar, no sé si con lo económico, pero pues ellos son los ganadores en todo esto. En la intervención hacía alusión al artículo 4 del reglamento de espectáculos del municipio de Querétaro. Las facultades constitucionales para espectáculos, ferias y demás son de los municipios. Y compañera, esta no es una actividad gratuita que realiza el municipio. El municipio cobra derechos por cada feria, por cada evento, por cada pelea de box, por cada concierto, por cada feria. ¿Dónde está ese dinero? ¿A qué se lo destina el alcalde de Querétaro? ¿Por qué no había ahí policías el día del evento? No es un tema que tenga que venir de la federación ni de esta cámara. El municipio recibe cuantiosos recursos por cada partido, por cada pelea, por cada feria, por cada evento que hay en la alcaldía, por cada corrida de toros, si es que todavía no está regulado ahí en el estado. Y por otro lado, pues la responsabilidad sí es también de los dueños de los equipos y de la empresa de seguridad privada, pero el problema es ese, ¿por qué se privatiza algo tan sensible? ¿Cuál es la prisa? Es que todo lo ven como negocio. La basura, el agua, la energía, las telecomunicaciones, todo se privatiza. Esa es la visión que tiene el PAN. Todo se privatiza. Ese no es el camino. Se deben de garantizar primero los derechos, no van primero los negocios, como ellos lo ven. Y esa es justo la discusión que también tenemos en la reforma eléctrica. Para nosotros la energía es un derecho, no un negocio. Gracias. ¿Y la métrica de la iniciativa cuál es? La promoción de la cultura de paz en el deporte. Respetando los acuerdos internacionales de la UNESCO, que es el 6 de abril, y bueno, aquí estamos para agradecer a la diputada por este espacio para que la Federación Mexicana de Fútbol nos escuche, como sociedad civil que no hemos sido escuchados. No hay más preguntas, diputada, muchas gracias. Agradecemos el tiempo que nos dedicaron para esta conferencia, a los diputados presentes también y a la Asociación Comnapaz. Muchas gracias.